a Comenbit, la web para todos. Mi nombre es Oscar y hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y tal vez en este momento no tenga mucha relevancia, pero en este 2019 que está a punto de empezar va a tener gran trascendencia y va a ser de mucho, pues de algo que vamos a estar escuchando constantemente y seguramente vamos a escuchar y mencionarlo todo el año, que es la generación 5G de comunicaciones celulares. Y déjenme explicarles cómo funciona esto. El término 5G lo que está refiriendo es que la G, que es lo que vamos a encontrar en 4G, 3G, etc., lo que nos está mencionando son las generaciones de comunicaciones que están creando y básicamente lo que cada 1, 2, 3, 4 o 5 nos está mostrando es el tipo de compresión y el tipo de procesamiento que está haciendo de cada una de estas generaciones de celulares y qué tipo de estándares utilizan. Básicamente esto es lo que está hablando y pues lo que nos está diciendo en realidad ya en el uso práctico es qué estándares utiliza y qué tan incompatibles son con una o con otra G o generación en este caso. La primera G es la G1 o 1G, que es la generación original de celulares, los primeros celulares que teníamos, que ustedes recordarán, los aparatos muy grandes, les llamaban tabiques en mucho caso, y pues lo único que eran capaces era de pues, realizar llamadas y tal vez recibir de vez en cuando, ya en los aparatos más avanzados, lo que ahora llamamos SMS, que son los mensajes de texto. Y pues esta generación lo único que tenía era tecnología analógica. Así es que pues básicamente lo que estábamos haciendo era mandar señales de radio a una antena que lo recibiera y le estuviera transmitiendo. Por supuesto, estas señales de radio no tenían gran potencia, así es que como recordarán, esos teléfonos tenían una gran antena y pues eran muy susceptibles también a la interferencia debido a que manejaban frecuencias muy similares a las que tenían las ondas de radio que escuchábamos en nuestro auto o en nuestras casas. Estos tipos de radios generan mucha interferencia con estos celulares porque pues la generación eran las primeras que teníamos y no podemos manejar frecuencias muy altas, que es lo que eventualmente hizo una gran revolución con las siguientes generaciones de tecnologías. La segunda generación es lo que nosotros conocimos en muchos casos como la tecnología CDMA, GSM, no sé si les suenan estos nombres para aquellos que tienen celulares desde hace mucho tiempo. Y pues básicamente lo que están hablando esto es cómo se empezó a mandar la señal ya de manera digital. La señal CDMA que muchos teléfonos, especialmente en Estados Unidos, tenían, recuerdan que la harían incompatible con muchas señales de comunicación, eran muy incompatibles estos teléfonos. Si tenías un teléfono CDMA que no incluía lo que ahora son las tarjetas SIM, simplemente asociaban los teléfonos a un radio, pues bueno, esos teléfonos eran básicamente utilizados en Estados Unidos, México y algunas partes de Sudamérica, si no mal recuerdo en Brasil, y el resto del mundo utilizaba el estándar GSM, que también se utilizó en algunas otras compañías en México, en Europa, Asia y el resto del mundo. Lo que hacían estas tarjetas, pues básicamente contaban lo que nosotros todavía conocemos como el SIM, este pequeño chip que le da el número a nuestro teléfono, la señal, pues básicamente ahí se alojaba toda la información y lo que tenían estas primeras estándares de comunicación era pues que ya permitían mandar una cantidad muy lenta de datos. Sí podemos navegar a internet, si alguno lo intentó en estos momentos, vería que la mayoría de las páginas web eran renderizadas en vez de con imágenes, con puro texto. También la web no era muy dinámica en esa época, pero pues finalmente era mucho más lento que estar en nuestra casa y además era bastante costoso tener ese tipo de información, ya que las redes, si bien permitían información celular, aún eran muy lentas y no tenían gran capacidad de procesamiento para poder recibir información. Así es que pues estaban muy limitadas en lo que podían, pero pues sí ya podían recibir información, aunque si bien su costo era menor que los teléfonos celulares originales, pues todavía el costo era relativamente alto en comparación a lo que tenemos actualmente. La siguiente, la generación 3G, ya fue algo mucho más estandarizado, algo mucho más común, y este ya utilizaba diferentes estándares que todos los anteriores. Lo que tenía la generación 3G, aparte de la información que ya habíamos hablado, que era tener un poco de internet, tener mensajes SMS y tener voz, pues también ya generaba la posibilidad de mantener internet con imágenes. Y es en la mayoría en el que hizo un boom, fue el momento en que hizo un boom la industria de los celulares. Incluso si recuerdan, el primer iPhone no era 3G y muchos de los teléfonos anteriores, los BlackBerry, etcétera, no eran 3G, era simplemente 2G y nos parecían teléfonos muy prodigiosos. Pero cuando llegó la generación 3G, pues todo cambió. Ya finalmente el iPhone era posible que tuviera aplicaciones, no solamente eran páginas web,
y a partir de eso pues también comenzó Android, comenzaron los grandes teléfonos de Samsung y empezaron a quedarse atrás otros modelos como fueron Nokia, BlackBerry, etcétera, que pues no pudieron actualizarse y ponerse en el futuro. Obviamente, como verán, la tecnología 3G pues ya nos permitió tener comunicaciones mucho más amplias, ya se permitía y ya era posible tener videoconferencias de no gran calidad, pero pues finalmente era algo ya bastante feasible y pues considerando todo lo que teníamos a nuestra disposición, la tecnología era muy buena y verdaderamente sorprendente. Y como recordarán algunos de los que empezaron en ese momento, pues ya pueden bajar aplicaciones que eran muy pequeñas en su momento, no eran muy interactivas, no nos mostraban grandes gráficos, pero pues finalmente era prodigioso el poder agregarle funcionalidades a nuestros teléfonos en función de estas pequeñas aplicaciones que estábamos bajando. Y pues en realidad esto fue la gran diferencia de la tecnología 3G. La cuarta generación es la tecnología que actualmente se conoce como LTE o en algunos casos que en realidad no fue utilizado muy comúnmente algo que se llamaba WiMAX, que básicamente son simplemente la forma en que se codifica la información en los teléfonos. El resto del mundo y la gran mayoría de todos utilizaron la tecnología LTE, que como ustedes sabrán, pues en realidad lo que está permitiendo es, uno, tener una mayor fidelidad de llamadas, dos, una velocidad mucho mayor de transmisión de datos, lo cual también los abarata, también permite que las antenas tuvieran mayor capacidad y pudieran permitir más llamadas y permitieron una mayor capacidad, lo cual abarató el costo para las compañías tecnológicas, lo cual eventualmente fue pasado a los usuarios y pues por supuesto ya teniendo este tipo de posibilidades, pues se abrió ya una videoconferencia de mucho mayor calidad. La mayoría de las llamadas celulares que ahora realizamos pues ya no pasan por una antena típica como las que teníamos antes. Si recuerdan, todos aquellos que tenían los primeros teléfonos, recordarán que una vez que entrábamos a un edificio, a una casa, algo que estuviera lejos de pues lo que podemos llamar la punto de vista de una antena, pues se pierden las comunicaciones y en realidad nuestra señal de celular era muy mala. Una vez que estamos ya entrando a la tecnología 4G o LTE, como le llaman tradicionalmente, pues esto ya no son problemas, ya podemos realizar llamadas desde cines, desde casas, desde la oficina, desde cualquier lugar. Ya el lugar donde entra la señal es mucho más amplio y es de mucho mejor calidad. Y pues esto ha permitido aplicaciones como YouTube, Netflix, etcétera, que ya nos permiten tener mucha velocidad en nuestros teléfonos y nos permiten tener video 4G, videoconferencias, aplicaciones mucho más grandes y con mayor funcionalidad que las que solíamos tener. Nos permite tener aplicaciones como Dropbox, etcétera, que nos permiten intercambiar archivos, etcétera, cosas que no eran posibles hasta esta generación y pues nos permiten darle mayor funcionalidad a nuestro teléfono. Y si bien nos parece prodigioso y parece maravilloso, pues todavía Dropbox nos permite mandar archivos, pero tiene muchas limitaciones y podemos bajar programas de hasta unos cientos de megas en nuestro celular, pero más allá en realidad se vuelve un poco impráctico y se vuelve costoso, ya que requiere que consumamos muchos datos y la mayoría de los planes de celulares no están listos para eso, ya que también las torres, si bien ampliaron su capacidad, pues también tienen un cierto límite de información que nos permiten pasar a cierta velocidad razonable. Tal vez podremos mandar cientos de gigas en nuestro teléfono, pero no nos lo permitirán hacer a una velocidad muy lenta, lo cual lo hace impráctico, ya que pues tardaremos días, si no es que semanas, en mandar un archivo que pues en nuestro tipo de red sería mucho más fácil de enviar. Y pues básicamente eso es lo que nos trajo la generación 4G de telefonía. Y ahora entramos a lo que está a punto de convertirse en el futuro y esperemos que nos dure un gran tiempo, ya que promete muchas cosas, y es la tecnología 5G. ¿Y en qué radica de las anteriores? Bueno, pues evidentemente, como les comentaba en todas las anteriores, pues conforme ha ido avanzando, ha aumentado la capacidad y la velocidad de nuestros dispositivos y lo que podemos hacer con ellos. Y también lo que cambia radicalmente en la tecnología 5G es la forma en que se utiliza y la forma en que las antenas de teléfonos funcionan. Si recuerdan antes, imagínense desde la primera generación, 1G hasta 4G, las antenas eran muy similares a las de radio. Si alguna vez las han visto en la calle, son postes muy altos con diferentes antenas y básicamente funcionan, imagínense, como una sombrilla. Tenemos un poste muy alto que permite lanzar la frecuencia mucho más lejos y lo que está haciendo es, una vez de la parte más alta, empieza a lanzar su imagen y empieza a caer como una sombrilla. Y todo aquello que está dentro de esta área de la sombrilla es lo que tiene la cobertura 4G.
Una vez que tenemos dos antenas, ¿dónde acaban ambas? En la intersección de ambas, pues ahí es donde permite que no se pierda la señal entre una y otra y se va a hacer la comunicación bastante más transparente para nosotros los usuarios, mientras que nuestro teléfono simplemente está conectándose a una u otra antena. Conforme vamos avanzando, pues bueno, estamos viendo que para la tecnología 5G esto ya no es tan práctico y no es tan evidente y tiene una limitación. La primera es que efectivamente, pues conforme vamos aumentando en la frecuencia, en el tipo de, pues de la forma en que estamos codificando los datos. ¿Se recuerdan? Voy a meterme un poquito en algo técnico. ¿Se recuerdan sus radios? La mayoría de las frecuencias del FM van desde el 88 punto algo, desde el 80 hasta el 105, 150 en el mejor de los casos de la frecuencia modular, que es el FM del radio. Y sabrán que pues el radio tiene una gran ventaja, y lo cual lo hizo muy popular hasta estos días, es que pues teniendo una sola antena de la estación de radio puede llegar a muchos kilómetros de distancia y en realidad no se afecta mucho por cosas que la interfieren. Por ejemplo, podemos tener un radio dentro de nuestra casa, dentro de nuestro automóvil, etc. Y podemos pasar abajo de un puente y en la mayoría de los casos no se pierde la señal. Porque pues la frecuencia es lo suficientemente pequeña para poder traspasar los objetos sólidos y poder llegar al lugar donde estamos pidiendo esta señal. Esto fue cierto en las primeras, segundas, terceras generaciones de celulares, incluso la 4G, que manejan frecuencias en realidad muy pequeñas y una banda muy pequeña de tecnología de la frecuencia. Si recuerdan, es la cantidad de veces de una onda de sonido en la cantidad de veces en que se mueve esta frecuencia, de manera muy sobresimplificada. Y por supuesto, conforme va aumentando la frecuencia, lo que estamos limitando es la distancia y estamos también haciendo que se degrade un poquito más. Sin embargo, esto es un problema en unos casos, pero tiene una ventaja en otros. Conforme más grande es la frecuencia, menos está saturado ese espectro. Por ejemplo, el espectro que es el del FM, como les había comentado, está lleno de señales que están muy similares. Si por ejemplo tenemos la estación que está entre el 88.1 y una estación que está en el 88.5, lo que hay en medio, si lo van manejando en su radio, van a ver que el 88.1 suena muy bien. En 88.2 se oye un poco de estática, pero todavía se oye bien. 88.3 ya empezamos a escuchar parte de la frecuencia del 88.5, y si nos vamos al 88.4, pues ya estamos oyendo más la frecuencia del 88.5 que la del 88.1. Y este tipo de frecuencias se empiezan a entrelazar, están creando distorsión y empieza a haber problemas de tráfico, por llamarlo de alguna manera, entre las frecuencias. Lo mismo sucede en nuestras casas. Saben, si tienen muchas computadoras, teléfonos inteligentes, aparatos que utilicen internet en su casa, ya sea en este caso microondas, bocinas, etc. Una vez que hemos rebasado cierto número de aparatos en esta casa, nuestra base, nuestro ruteador o módem, pues empieza a saturar y empieza a tener problemas mandando la señal pareja para todos. Y pues ahí sí depende de cada aparato qué tan inteligente es y qué tan bueno es para manejar las frecuencias, que nos permita que todos los aparatos convivan de alguna manera razonable sin que se degrade mucho la calidad de la señal por uno o para otro, porque la frecuencia es muy baja. Los modems más recientes y los más nuevos trabajan en la frecuencia 5G, que es la de 5 GHz, como verán, mucho más grande que la frecuencia de 88 MHz que tiene el radio. Entonces, estos tienen una menor cantidad de interferencia en otros aparatos de tu casa o con radios de la calle, etc. Pero también tienen una menor distancia en nuestra casa. Si tenemos a lo mejor una oficina donde tenemos nuestro ruteador con tecnología de 5 GHz, si nos vamos a lo mejor 2 cuartos más adelante, pues nuestra señal ya va a ser muy mala, porque aunque bien maneja una frecuencia mayor y tiene una mayor capacidad y está menos saturada, es mucho más susceptible a interferencia o a ser bloqueada por objetos físicos. Y pues, bueno, vamos a ponerlo ahora en contexto de lo que estamos hablando. La tecnología 5G de celulares pues no está corriendo a las 5 GHz, sino está corriendo de 6 GHz en adelante. Así es que se imaginarán que es una mayor frecuencia. Incluso a estas ya se le llaman ondas milimétricas, que es lo que hace que estos sean muy rápidos y muy veloces. Y pues estos son particularmente los beneficios que obtiene la tecnología 5G, que va a ser extraordinariamente veloz y nos va a dar mayor posibilidad para hacer más cosas. Ahorita vamos a discutir un poquito qué son las posibles aplicaciones que nos podría dar esto.
pero vamos a hablar un poquito también del aspecto técnico y las limitaciones que eso tiene. Como les había comentado, las tecnologías 4G y anteriores, pues casi todas funcionan de alguna manera como sombrilla. Tenemos una antena muy larga que manda sus señales y se van degradando conforme va aumentando la distancia, que es donde tienen que tener otras repetidoras para que cubran esa distancia que se está empezando a degradar, esta señal que está degradando conforme la distancia. En el caso de las antenas 5G, pues no solamente no nos servirían estas antenas, ya que tendríamos que tener muchas antenas muy grandes, muy potentes, en mucha densidad, porque la señal se degrada muy rápido. Lo que están haciendo en este caso, pues bueno, simplemente si no puedo tener antenas más grandes, voy a tener antenas más chicas, pero con mayor frecuencia. Y próximamente empezaremos a ver en la calle objetos pues, más o menos del tamaño de nuestros routadores o modems de casa, que vamos a ver en muchos lugares. Y estas son las antenas 5G. Lo que están haciendo, en vez de funcionar como una sombrilla, están funcionando como una malla, donde en cada intersección, por ejemplo en este caso que se cruzan estos dos dedos, ahí va a haber una antena, y la antena va a cubrir el espacio hasta que se encuentre con la siguiente antena, de tal manera que tengamos una mucho mayor calidad y una mayor cobertura en áreas altamente pobladas y tengamos un mejor rendimiento. Y lo que va a hacer es que la red sea mucho más rápida, ya que pues una sola antena va a tener que dedicarse a un menor número de personas versus una antena mayor que tiene que darle servicio a muchas más, porque pues también tenemos una cantidad mucho mayor y más densa de antenas que den servicio. Como se imaginan, esto también va a ser un problema, sobre todo para aquellos que no vivan en zonas muy habitadas, porque pues evidentemente va a ser más complicado justificarse como compañías, pues poner muchas pequeñas antenas para que ellos reciban la señal 5G, comparado contra una ciudad densamente poblada como la Ciudad de México, Nueva York, Buenos Aires, Sao Paulo, etcétera, que están muy densamente pobladas, y vale mucho la pena poner este tipo de antenas porque vamos a dar servicio a muchas personas en una pequeña área. Otra de las ventajas de estas pequeñas antenas y que se puede minimizar es que también vamos a poder contribuir todos en esto. Esto es, por ejemplo, si mi modem en mi casa, yo estoy viendo Netflix y no puedo utilizar o no necesito utilizar más ancho de banda, pues mi modem puede servir como una antena extra y darle servicio a otros dispositivos que estén cercanos. No quiere decir que van a utilizar mi conexión ni que se van a apropiar de mis datos. Simplemente tenemos la posibilidad de hacer que esta malla sea mucho más densa y más pegada y tengan mucho mejor servicio todos los que la utilicemos versus ahora que dependemos de una antena y si la antena se saturó, sobre todo por ejemplo en casos de emergencia, como sucede por ejemplo en México o en Chile, donde constantemente tenemos sismos. En el momento en que hay un sismo, pues automáticamente se saturan las antenas de telecomunicaciones y pues es un problema tanto para nosotros que queremos comunicarnos con nuestros seres queridos y saber si están bien, como para los servicios de emergencia porque pues las antenas están limitadas. Ahora, si pudiéramos repartir esa carga entre muchas antenas y cada uno de nosotros en nuestras casas, negocios, en la calle, etcétera, estamos contribuyendo un poco, la saturación de estas antenas en casos de urgencia pues va a ser mucho menor y es más probable que todos podamos comunicarnos al mismo tiempo sin que saturemos y colapsemos las redes de telecomunicaciones. ¿Ok? Ahora vamos al aspecto ya más interesante que nos gusta a los que seguimos la tecnología y es qué beneficio va a traer la red 5G. La mayoría de ustedes se preguntarán, ¿para qué quiero mayor velocidad? Si finalmente en mi teléfono, en mi tableta, en mi casa, pues puedo ver Netflix hasta en 4K, puedo manejar mis videoconferencias, puedo tener muchos servicios en mi casa, los cuales no se beneficiarían. Por ejemplo, si tuviéramos mayor velocidad, Facebook no va a ser más rápida, no van a cargar más rápido las imágenes, la película no va a pasar más rápido porque tenga mayor velocidad. Ya estamos en un ambiente en que está muy saturada la velocidad y estamos al límite de lo que podemos utilizarlo, de tal manera que en muchos casos nos parece un tanto complicado pensar ¿para qué queríamos más velocidad? Sí, si estamos descargando archivos, evidentemente nos serviría la mayor velocidad, tendrá más utilidad, pero pues muchos no visualizamos en qué más podría servir. Y déjenme explicarles en dónde podría estar la diferencia. Actualmente lo que estamos haciendo, nuestros dispositivos son grandes y son relativamente pesados, lo que están haciendo, porque muchos de ellos tienen que hacer el procesamiento. Por ejemplo, si estamos bajando una película de Netflix, en este caso vamos a ver un ejemplo tangible, lo que está haciendo Netflix es mandar los bits a nuestro teléfono. Nuestro teléfono tiene que tener un procesador que los interprete, los ponga juntos y nos muestre que es una película con sonido y que tiene ciertas características. Todo ese procesamiento lo está haciendo el teléfono en este momento. ¿Por qué? Pues finalmente lo que está mandando, la cantidad de datos que está enviando Netflix
a través de la red 4G o etcétera, pues no permite que el procesamiento ya llegue directamente, ya hecho a nuestro teléfono. Necesita simplemente mandar la información plana y sin mayor procesamiento para que nuestro teléfono lo interprete, lo ponga junto y entonces ya tengamos la experiencia de ver una película o un programa o lo que sea que estamos viendo. Lo que se está pensando en el futuro con la red 5G es que podamos tener dispositivos, pues básicamente simplemente ya son receptores, ya que todo el procesamiento lo puede hacer un servidor mucho más potente y mucho más capaz de cualquier cosa que podamos tener en nuestra casa o en nuestros dispositivos manuales. Simplemente ese dispositivo se encargará de hacer el procesamiento y ya enviaría la información procesada en nuestros aparatos, los cuales podrían ser mucho más delgados, con menores requerimientos, ya que todo el procesamiento no lo van a hacer ellos, simplemente lo va a hacer la red, y a las velocidades tan rápidas en que va a mandar la información, pues en realidad para nosotros va a seguir funcionando exactamente como lo tenemos ahorita, pero pues vamos a pensar de tal vez un teléfono que sea no mucho más ancho que una hoja de papel, ya que no necesita tener un procesador, ya no necesita muchas cosas, simplemente necesita mostrarnos la información, porque todo el procesamiento, todo lo que estamos mandando información, está básicamente pasando en tiempo real en un servidor lejano que está procesando todo eso. Para aquellos que usan de los videojuegos, actualmente piensen cómo funcionan los videojuegos. Tengo que comprar una plataforma, una consola, y esta consola, sí, a lo mejor ahorita tiene mucho poder, es extremadamente poderosa, pero estas consolas a durar 4, 5, 6, en el mejor de los casos 10 años. Y sabemos que la consola, comparada por ejemplo contra las computadoras, pues dentro de 1 o 2 años empieza a ser un poco lenta y no es tan buena como las computadoras que están avanzando constantemente. Y pues esta consola que tiene que durar 5 años porque nada más tiene una sola función, pues ya al final se ve bastante obsoleta y bastante, pues no tiene tanta resolución como un aparato que ha avanzado 10 años. La idea de ahora de 5G es que tal vez simplemente tendríamos una terminal, algo muy simple, como un módem que se conectaría a nuestra tele, y todo el procesamiento del videojuego y el videojuego en sí mismo iba a vivir en un servidor que va a hacer todo el procesamiento y va a mandar la información directamente para que nosotros simplemente juguemos y nos olvidemos de actualizar consolas, comprar hardware, etcétera, que se pueda hacer obsoleto. Esto ya cae en la responsabilidad de aquel que hace el juego. Vamos a pensar que Microsoft con su Xbox está creando, bueno, en realidad está creando un servicio, aunque todavía está muy limitado. Y lo que va a hacer es que le va a vender a los usuarios un control y una pequeña terminal, y es responsabilidad de Microsoft actualizar sus servidores, darle mayor capacidad para que vaya viendo con las nuevas generaciones y nuevas posibilidades de los desarrolladores de videojuegos, que vayan mejorando los videojuegos sin que el usuario tenga que estar comprando la consola cada 5 o 10 cantidad de años porque quieren una mejor experiencia de juego. Simplemente ahora eso le va a ser responsabilidad de Microsoft o de quien sea que ocupe su lugar. Puede ser Sony, Nintendo, etc. Tal vez haya nuevos jugadores. No sabemos si incluso tal vez le convenga más a los estudios que hacen los videojuegos ellos alojar el videojuego con la capacidad que ellos quieren, y conforme vayan actualizando y vayan creando nuevos juegos, pues ellos vayan creando nuevas versiones del procesamiento y simplemente nosotros contratemos el servicio como Netflix, pero con los videojuegos. Eso puede ser otra posibilidad de procesamiento. Igual, algo que tiene mucho necesidad de procesamiento, y lo han visto, es la realidad virtual. Conforme ha avanzado, se ha disminuido el espacio. Si aquellos recuerdan la realidad virtual que tenemos en el 80, no era nada convincente y requería, pues básicamente, de muchas computadoras muy grandes y muy pesadas para hacer un espacio no muy creíble. Las imágenes eran muy poligonales, parecían mucho caricaturas, pero era lo máximo que podíamos hacer en esa época y requería un gran poder de procesamiento. Ahora simplemente se han reducido, aún necesitamos una computadora muy potente y muchos aparatos y muchos otros tipos de procesamiento para que tengamos una mejor experiencia de realidad virtual, pero aún así es verdaderamente costoso, impráctico, y de nuevo hablamos, como les mencionaba, con los videojuegos. Conforme va avanzando la tecnología, nuestro equipo que compramos y era muy competente en ese momento, dentro de 6 meses, 1 año, 2 años, pues ya no es tan competente, y las nuevas versiones de estos espacios de realidad virtual puede que haya mayor procesamiento y ya nuestras computadoras no pueden hacerlo. Ahora, de nuevo, pues simplemente una compañía podrá dedicarse a tener el software y actualizar el hardware, y simplemente nosotros deberemos tener las gafas o el que sea el tipo de elemento que estamos utilizando para la realidad virtual, y pues eso lo va a hacer mucho más accesible y mucho más simple para que todos puedan acceder a él,
y no necesitan tener una computadora de varios cientos de miles de dólares para que pueda procesar un juego de realidad virtual que en 6 meses pudiera estar un tanto obsoleto. ¿Ok? Pues básicamente eso es lo que estamos hablando ahorita de la tecnología 5G. Se espera que en 2019 empiecen a aparecer, cerca de mediados o finales, empiecen a lanzarse los primeros celulares con tecnología 5G, y en algunas ciudades, especialmente en Europa y en Estados Unidos, van a empezar a tener este tipo de cobertura mientras las telecomunicaciones empiezan a funcionar. Mi recomendación muy particular, les sugeriría que esperen un poco, porque estos primeros teléfonos que salgan, estos primeros dispositivos, van a tener que tener compatibilidad con la tecnología 4G y la 5G, entonces van a ser dispositivos más grandes y van a consumir mucha más batería que los posteriores, ya que pues conforme vaya avanzando la red va a ser menos necesario que tenga compatibilidad con la red 4G o anteriores, y pues eso va a permitir que los dispositivos consuman menos batería, sean menos grandes y tengan menos posibilidades de tener fallas al principio. Lo mismo va a suceder con consolas, televisores, y pues próximamente, que en enero que empieza el Consumer Electronics Show, el CES en Las Vegas, pues estoy seguro que vamos a ver televisores y demás aparatos que ya empiecen a utilizar de alguna manera la red 5G. Digo, si tienen mucho interés, adelante, pueden comprarlos, no tienen ningún problema, qué bueno que los puedan disfrutar. Pero mi mayor sugerencia es que esperen un poquito. Seguramente para 2020 veremos una tecnología mucho más madura, a un mucho menor costo, y creo que los dispositivos van a ser mucho mejores. Pero pues bueno, finalmente es importante que sigamos avanzando y comiencen estos dispositivos a probarse en el mercado para que veamos las posibilidades que la red 5G nos va a traer. Ok, pues bueno, espero que hayan comprendido y entendido este video y les haya gustado lo que hayan escuchado. No me haya metido ya en términos muy complejos o nos haya hecho muchas bolas con la explicación entre las Gs y la utilidad de cada una. Pero si tienen alguna duda o algún comentario que quieran enviarnos, ya saben, pueden dejarlo en los comentarios acá abajo en YouTube y Facebook. No olviden suscribirse para saber quiénes nos están viendo y que nos den un favor de seguirnos y saber que vamos creciendo. Si tienen alguna otra duda, también pueden hacerlo en nuestro sitio web. Ahí van a ver una explicación mucho más a detalle de cómo funcionan las 5 generaciones antes. Ahí tenemos un artículo que les va a explicar mucho mejor cómo funciona esto y a mucho mayor detalle. Si quieren meterse un poquito más en el aspecto técnico de esto, está en www.comenbits.com. Y si quieren dejarnos un comentario un tanto más personal, más privado, o quieren algún tema, algún tutorial que quieren que hagamos ahora que empieza el año nuevo, quieren aprender a hacer algo, no olviden, pueden hacerlo al correo que a continuación aparece en pantalla, que es contacto@comenbits.com. Y nos vemos próximamente aquí en el video del día de Comenbits. Hasta luego.